¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Medardo Oleas Rodríguez, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, analista político y, por supuesto, un excelente abogado que se maneja en diversos temas, experto en materia electoral. Y precisamente cuando el presidente de la República, a través del ministro de Gobierno, ha informado de forma oficial y ha presentado un cuestionario de preguntas a la Corte Constitucional para que éstas sean calificadas, el país ha visto con gran expectativa este tema. Y para ello le vamos a preguntar al doctor Medardo Leas Rodríguez, ¿cuál es su percepción respecto al contenido de estas preguntas que lo hace el presidente de la República? Muchos sectores se habían pronunciado por la necesidad de que se pregunte al pueblo sobre la necesidad de retornar a la Constitución de 1998 y otros temas que son de trascendental importancia. ¿Cómo pueden los ecuatorianos tomar esta decisión del presidente de la República para consultarla en las urnas? Le preguntamos al doctor Medardo Oleas Rodríguez. Qué gusto compartir con usted, doctor. Bienvenido. Muy buenas noches, Carmen Luisa. Un cordial saludo a todos los radioescuchas de esta muy prestigiosa emisora. La consulta es inconsulta, porque lo que busca es potenciar la popularidad del presidente y no analiza, en definitiva, cómo solucionar los problemas graves que tiene el país, comenzando por la seguridad. Pretender que incorporando a las Fuerzas Armadas al control de la delincuencia se da una solución es no comprender que el sistema judicial como está diseñado en el Ecuador es el principal obstáculo, no es la policía. Y si le reforman con las Fuerzas Armadas no pasa nada, porque pueden salir mañana los militares con los policías y detener a 2.000 personas, pero esa detención de 2.000 personas tiene obligatoriamente que ser validada por un juez, y si no hay un sustento, un informe sobre la detención, van a salir inmediatamente en libertad. O si ya se ratifica la detención, les va a dar un plazo para que investiguen los fiscales. Y ahí vemos que existe una falencia muy grande del número de fiscales para poder atender las crecientes necesidades. Además, la Corte Constitucional ya se pronunció sobre la intervención de las Fuerzas Armadas y tal como está planteada la pregunta lo van a negar, porque además la Corte Internacional ya se ha pronunciado en otros casos. No permiten que las Fuerzas Armadas participen directamente en lo que serían los procesos de investigación penal. Entonces, comienza cometiendo un grave error. Para ponerles un ejemplo para que los ciudadanos me entiendan, en el Ecuador al año se producen más de 5 millones de delitos, de los cuales el 95% de ellos son delitos de los delincuentes comunes, delitos que se castigan máximo con una pena de 5 años. Y naturalmente eso es lo que colapsa el sistema, porque tienen ocupados a policías y fiscales. Entonces, si nosotros no damos una solución a esta problemática, como se ha venido planteando. Por ejemplo, que la ley dice que solo los fiscales pueden iniciar la investigación preprocesal y procesal penal. Pero hay 1.000 fiscales para 5 millones de causas. No, pues es imposible. Entonces, por eso he sugerido que se deje que esa labor de investigación lo haga 50.000 policías. Y ellos sí, con un sistema ágil, nos pueden ayudar a detener e investigar y naturalmente someter a los jueces para que sean sancionados y entregar la rehabilitación a los municipios, como lo dice la Constitución, para que los municipios utilicen a esos delincuentes sancionados para que produzcan, por ejemplo, abono con la basura que genera la ciudad, hagan adoquines. Pero el momento que hagamos eso, descongestionamos la labor de la policía especializada, de los fiscales, para que atiendan los delitos gravísimos que tiene especialmente Guayaquil, con las mafias del narcotráfico, del lavado de dinero, del crimen internacional. Y ahí sí, trabajando con inteligencia, se puede detener a los capos, a los mafiosos, a los cuales hay que darles otro tratamiento, porque para ellos no hay rehabilitación, hay que encerrarles como lo hacen en Estados Unidos. El Chapo Guzmán está encerrado en una cárcel de alta seguridad. Pero el enfoque es, señores, solucionamos la seguridad sacando a los militares. Esa es la respuesta, presidente. Eso significa de que usted no conoce cómo opera el sistema
ecuatoriano. Por eso sí, por lo menos aplaudo que se haya intentado dar la suficiente independencia a la fiscalía, pero cometen el error. Independencia a la fiscalía, sí, pero le ponen que esté controlada por un consejo de fiscales. Y es la propia fiscalía la que ahora emite un comunicado público diciendo que esto es un absurdo. Entonces, miren ustedes, al parecer el presidente no tiene asesores jurídicos, no tiene gente con experiencia, y le comienzo analizando solo dos preguntas que no van a solucionar la seguridad, sino que lo van a mantener ahí tal como está el día de hoy. Esta explicación ha sido clara, contundente y, por supuesto, las preguntas que se hacen en esta pretendida consulta popular, si es que así lo determina la Corte Constitucional en el Ecuador, no nos lleva a nada, a solucionar los problemas para nada. El señor Guillermo Lasso, cuando estuvo de candidato, hizo ofrecimientos muy puntuales, pero sin embargo no los ha cumplido de forma directa. Y con estas preguntas, doctor Medardo Oleas, ¿podría usted decirle al país qué es lo que pretende don Guillermo Lasso cuando habían temas más importantes como el robustecimiento a la justicia, como aspectos fundamentales para transformar al Estado ecuatoriano y que ni siquiera han sido considerados? Carambas, el presidente de la República tiene sus asesores muy jovencitos y otros también que son maduros, pero que no han tomado el toro por los cuernos y que realmente se hagan propuestas importantes para que el país pueda responderlas y de ahí buscar solución a los problemas. Doctor Oleas. Así es, no entiendo cuál es la visión del presidente y peor aún la de sus malos asesores, porque el país, por ejemplo, clama en que se cambie el sistema democrático, pero él dice solamente la reducción del número de asambleístas. Y con eso, si pasamos de 130 a 100, solucionamos la mala calidad de los asambleístas, que es la que provoca precisamente este caos y esta incertidumbre. No, y después coge una propuesta que hice yo con participación ciudadana, dice que la solución está en obligar a que los movimientos políticos tengan el 1.5 de afiliados para su vigencia, para su vida, para que se mantengan como organizaciones. Propuesta equivocada, solo si se aplica eso, se aplicará a muy largo tiempo, porque está enmendando o quiere enmendar una cosa que está en la Constitución. En la actual Constitución, de forma muy clara, se dispone que los partidos políticos tendrán afiliados el 1.5 y los movimientos políticos que tendrán adherentes el 1.5. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Solamente reformar la ley de partidos para poner las condiciones para que esta normativa constitucional se cumpla. Pero manda una enmienda a una disposición legal que está en la Constitución. O sea, no le entiendo qué quiere hacer, señor. Debió haber aplicado las reformas que nosotros propusimos para mejorar el sistema. Y con eso lo que buscábamos es que las organizaciones políticas sean verdaderas organizaciones políticas y no la farsa que tenemos ahora, que se crearon en base de delitos que cometieron los dirigentes que falsificaron firmas para su reconocimiento. Entonces, mire usted, yo no le entiendo. Bajar el número de asambleístas y poner que todos los movimientos tengan 200,000 afiliados cada organización. Si se aplicara esa norma ahora, desaparecen todos los partidos, todas las organizaciones políticas, todos los movimientos. Realmente, como le digo, son preguntas inconsultas que en nada ayudan al desarrollo de un sistema democrático que pide el país a gritos. Basta ver las estadísticas. La Asamblea Nacional tiene un apoyo creo que del 5%, del 8% de los ecuatorianos. Si más del 90% rechazamos la Asamblea, era de establecer mecanismos idóneos. Por ejemplo, se planteó que la Asamblea sea bicameral, que tenga una Cámara solo de legisladores, y para ser candidato a legislador, edad mínima 25 años y un título profesional, porque la legislatura implica amplios conocimientos, necesitamos ahí abogados, ingenieros, profesores, médicos, para que hagan las leyes, pero con más conocimiento de causa. Y también una Cámara política
donde el requisito sea 40, 45 años de edad, porque también necesitamos tener la representación de esos sectores de la población que tienen dirigentes de mucha valía y mucha experiencia, pero que esa valía y experiencia solo le da la edad. Y de esa manera un Senado que nombre a las principales autoridades del Estado, con esos representantes cambiaríamos la pobre representatividad que tiene la Asamblea en el país. Pero no, para él simplemente va la explicación, hay que bajar el número de asambleístas porque son malos. La cantidad, sí, señor, y la calidad. ¿Cómo componemos la calidad? Si seguimos manteniendo estas organizaciones políticas que no tienen base ni fundamento ni respaldo, son grupos de amigos. Nuestra propuesta era que todos los afiliados estén empadronados y que solamente a través del voto directo y secreto se elijan dignatarios provinciales, nacionales, se practique la democracia interna para nominar candidatos, una cosa muy simple. Pero al parecer el presidente Lazo o no leyó o sus asesores no entendieron la propuesta que nosotros presentamos oficialmente al gobierno. Más que le digan los asesores, habría sido importante que usted, presidente Lazo, lea, analice y de allí tome una decisión en algo tan trascendental, tan importante. Alianza Estratégica e Informativa, dialogando con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Medardo Oleas Rodríguez, experto en materia electoral, por supuesto, y es muy oportuna su intervención porque, conociendo a plenitud la realidad de este país, amerita que sus conocimientos sean puestos a consideración del pueblo ecuatoriano. Entonces, en los próximos días, la temática de la consulta popular será el análisis de cada una de las preguntas. Pero yo quisiera al doctor Medardo Leas Rodríguez preguntarle respecto a la posición que tenemos, que debemos tener nosotros los ecuatorianos frente a estas preguntas que posiblemente sean puestas en esta consulta popular, doctor. ¿Cómo cívicamente, cómo debe ser nuestro accionar si queremos actuar con responsabilidad, si queremos actuar en función de querer un país realmente desarrollado, tecnificado, sin corrupción y, por supuesto, un país del cual cada uno de nosotros debemos sentir orgullo, pero no realmente en estas circunstancias, doctor? Bueno, hay que primero esperar, porque las preguntas van a ser llevadas a la Corte y como le dije, la Corte va a rechazar muchas de ellas porque van en contra de la Constitución o ya constan en la Constitución. Y como ciudadanos pedir al presidente que se dedique a activar los mecanismos que requiere el país para mejorar el sistema educativo, el sistema de salud. El IES, por ejemplo. Porque yo no puedo admitir que el gobierno esté negociando con el 7% de los ecuatorianos que es el sector indígena para mantener subsidios a los combustibles por 3.800 millones de dólares al año, cuando la deuda del Estado con el IE son 8.000 millones. O sea que solamente con 2 años de subsidios ya cancelamos toda la deuda del IES. Entonces, ¿qué vale más? Los contrabandistas que se benefician con el subsidio, los que tienen carros de alta gama que se benefician con los subsidios, es la gente más pudiente, o el sistema de salud del IES, el sistema de jubilación del IES. Mire usted esas incongruencias, pero nada se hace. Nada se hace para cambiar, por ejemplo, la ley del IES, que es la que causa tantos problemas, porque ¿a quién se le ocurrió ponerse en la ley del IES que el presidente de la República nombra al presidente y se toma por asalto el gobierno nacional la IES, como sucedido con todos los gobiernos, y ponen ahí a los amigos del presidente? ¿Para qué? Para que el IES financie al Estado, para que se roben los dineros del Estado, porque es un absurdo que en los gobiernos de Correa y de Moreno se haya entregado, por ejemplo, como premio a los dirigentes políticos que les apoyaban, especialmente los asambleístas, los hospitales del IES. Ahí está el Teodoro Carbo de Guayaquil. Pero esas cosas, no. La otra cosa importante que merecía ser sometida a consulta, cambiar el caduco sistema laboral, porque tenemos un código de trabajo que en vez de beneficiar perjudica a los millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Pero en la época de Correa pusieron que es prohibido el trabajo por horas. Señor, aquí todo el mundo trabaja por horas. Que se prohíbe la precarización. Señor, aquí todo el mundo está trabajando precariamente.
Vean en Quito los miles de motos que reparten comida, los que venden en los mercados, los que venden en las calles. Eso no es trabajo precarizado. Ha visto y paciencia de todas las autoridades y la Constitución dice que no. Pero la realidad le obliga a una persona a trabajar de esa manera. Entonces, esto hay que cambiar, porque no podemos admitir que en el Ecuador solo 2 millones tengan protección de la Constitución, del Código de Trabajo, tengan jueces laborales, inspectores de trabajo, y los 7 millones de empleados desocupados, para ellos no hay ley, no hay nada. Estas cosas no son materia de análisis, de propuestas, ni de cambios, ni siquiera de la consulta. Y nos salen con esas novelerías. Defendemos, dice, el medio ambiente. ¿Cómo, presidente? Poniendo esas disposiciones que no tienen sentido. Si usted quiere defender el medio ambiente, por lo menos era de que ponga una disposición para proveer de agua potable y alcantarizado a todas las ciudades. Solo Quito, los 3 millones de ciudadanos, sus desechos humanos los depositan en el río Machangara, van al Guayabamba y llegan hasta el Océano Pacífico. O sea, contaminan medio Ecuador. Y sobre eso no se habla. Y nos manda esta consulta, inconsulta, que a mi criterio no tiene sentido, coherencia y que no va a beneficiar absolutamente a nadie. Al parecer, estarían viviendo en Marte y gobernando en la Tierra, aquí en el Ecuador. Alianza Estratégica Informativa dialogó con el doctor Medardo Oleas Rodríguez, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Agradecemos al doctor Medardo Oleas Rodríguez. Volvemos con más noticias luego de instantes, señoras y señores.